Y entonces lo escuchamos, un llanto. Al principio pensamos que era un bebé abandonado, pero pronto entendimos que no era un bebé. Esto pasó hace unos años, cuando todavía era bastante común que con mis amigos nos juntáramos para ir a acampar al monte. Vivimos en una zona donde el campo empieza apenas salís del pueblo, y a nosotros siempre nos gustó meternos lo más adentro posible, lejos de las luces y del ruido. Esa noche éramos 5. Habíamos salido después de cenar, cada uno con su mochila, algunas bebidas y lo justo para pasar la noche. La idea era simple: prender fuego, tomar un poco, contar historias y volver al otro día a la mañana. El lugar que elegimos estaba cerca de un arroyo seco, rodeado de monte bajo y árboles viejos, que de día daban bastante sombra, pero de noche el lugar era completamente distinto. Cuando terminamos de armar el campamento, ya no se veía absolutamente nada alrededor. Solo la luz de la fogata iluminaba un círculo pequeño de tierra, mochilas y caras. El resto era oscuridad. Al principio todo era risas. Estábamos tomando, diciendo pavadas, molestándonos entre nosotros. Uno de los chicos empezó a tirar piedras al monte para escuchar cómo rebotaban entre los árboles. Otro rompía ramas secas para echarlas al fuego. Yo me acuerdo que en un momento uno de ellos empezó a hablar del bombero. Todos nos reímos, porque siempre hay alguien que menciona esas historias cuando estás en el monte de noche. Dicen que si silbás, viene, dijo uno, medio en broma. Otro respondió: dale, déjate de joder. Pero igual empezó a silbar. Un silbido corto, agudo, después otro y otro más. Nos reíamos mientras lo hacía, como si fuera una pavada, como si el monte fuera solo un lugar vacío donde no pasa nada. Pero hubo un momento en que las risas se apagaron solas, porque de golpe nos dimos cuenta de algo raro. Los grillos habían dejado de sonar. Hasta ese momento, el monte estaba lleno de ruidos pequeños, insectos, hojas moviéndose, algún animal lejano. Pero de repente, todo se quedó en silencio. Un silencio raro, pesado. Che, dijo uno de los chicos. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? Nada, justamente. Nos quedamos quietos unos segundos, mirando hacia la oscuridad más allá del fuego. No se veía nada, solo los árboles, las sombras, el monte. Entonces lo escuchamos. Al principio pensé que era un animal, pero no. Era un sonido que ninguno de nosotros esperaba escuchar ahí. Era un llanto de bebé, muy bajito al principio, como si viniera desde algún lugar entre los arbustos. Nos miramos todos. ¿Escucharon eso? El llanto volvió a escucharse, esta vez más claro. Era definitivamente un bebé, en el medio del monte, de noche. Nadie dijo nada durante unos segundos, porque todos estábamos pensando exactamente lo mismo. ¿Quién dejaría un bebé en un lugar así? Capaz es algún animal, dijo uno, tratando de convencerse. Pero no sonaba como un animal, sonaba exactamente como un bebé llorando. El llanto venía desde el borde del claro donde habíamos armado el campamento, entre unos arbustos. Vamos a ver, dijo uno de mis amigos levantándose. Yo agarré la linterna. Nos acercamos despacio. El llanto seguía,
y cuanto más nos acercábamos, más claro se escuchaba. Cuando apunté la linterna hacia el suelo, lo vimos. Había algo envuelto en una manta vieja, moviéndose y llorando. Era un bebé en el medio del monte, y nadie sabía cómo había llegado hasta ahí. Durante unos segundos, nadie dijo absolutamente nada. Solo estábamos ahí, mirando esa manta en el suelo y escuchando al bebé llorar. El sonido era desesperante. No era un llanto fuerte, pero tenía algo que te ponía incómodo, como si el monte entero lo estuviera escuchando. ¿Quién dejaría un bebé acá?, dijo uno de los chicos en voz baja. Nadie respondió. Me agaché un poco más y apunté la linterna mejor. La manta estaba sucia, como si hubiera estado arrastrándose por la tierra, pero adentro se veía claramente una carita pequeña, roja de tanto llorar. Era un bebé. No debía tener más de unos pocos meses. Se movía torpemente, tratando de sacar una mano de la manta. Uno de mis amigos fue el primero en reaccionar. No lo podemos dejar acá. Obvio que no, respondió otro. Pero el problema era evidente. Estábamos en medio del monte. El pueblo más cercano quedaba a varios kilómetros por el camino de tierra por el que habíamos llegado, y la policía todavía más lejos. El bebé seguía llorando. Ese llanto ya nos estaba poniendo nerviosos. Hay que llevarlo, dijo uno. Sí, pero ¿a dónde? ¿A la comisaría o al hospital? ¿Ahora? Nos miramos todos. La fogata quedaba a nuestras espaldas. La luz apenas alcanzaba hasta donde estábamos. Más allá de eso, el monte era una pared negra. Bueno, alguien tiene que llevarlo, dijo finalmente Marcos. Hubo un silencio incómodo. Nadie quería decirlo, pero todos pensábamos lo mismo. Nadie quería ir solo. Entonces Marcos suspiró. Bueno, listo, voy yo. ¿Seguro?, pregunté. Sí, si esperamos hasta mañana, el bebé se va a congelar acá. Tenía razón. La noche estaba húmeda y el aire del monte era frío. Marcos se agachó y levantó al bebé con cuidado. El llanto se calmó un poco cuando lo alzó. Lo acomodó contra su pecho, sosteniendo la manta para que no se cayera. Tranquilo, tranquilo, le dijo, tratando de calmarlo. El bebé emitió un sonido extraño. No era exactamente un llanto, era más bien como un gemido corto, algo que no terminaba de sonar normal. Bueno, dijo Marcos, voy a ir por el camino. En 1 hora más o menos llego al pueblo. Te acompañamos un tramo, dijo uno de los chicos, pero él negó con la cabeza. No, quédense acá. Si vamos todos, dejamos todo tirado. Miré hacia el campamento, las mochilas, la fogata, las bebidas, todo estaba ahí. Está bien, dije, pero avisa cuando llegues. Marcos se acomodó la linterna en la mano libre. Después, empezó a caminar hacia el sendero por el que habíamos llegado. Lo vimos alejarse entre los árboles. La luz de la linterna se movía entre los troncos.
Eso fue lo primero raro, porque hacía apenas unos segundos estaba llorando sin parar y ahora estaba completamente en silencio. Marcos se perdió entre el monte. La luz de la linterna desapareció. Volvimos al campamento. Nadie tenía muchas ganas de seguir tomando. El silencio del monte era cada vez más pesado. Pasaron unos minutos, quizás 10, quizás 15. Entonces, uno de los chicos dijo algo que todavía hoy recuerdo. Che, ¿no escuchan grillos? Nos quedamos quietos otra vez. Tenía razón. El monte seguía completamente en silencio. Ni grillos, ni ranas, ni nada. Solo el fuego crepitando y el viento moviendo algunas hojas. Capaz los espantamos con el ruido, dijo alguien, pero no sonaba muy convencido. Pasaron unos minutos más. Entonces escuchamos algo, un silbido, lejano, muy lejano. Venía desde la dirección del sendero por donde se había ido Marcos. Nos miramos todos. Nadie habló. El silbido volvió a escucharse, más cerca. Uno de los chicos se puso de pie. ¿Ese no era Marcos? Pero no era un silbido humano. Era raro, corto y agudo, como si alguien estuviera imitando a un pájaro, pero mal. El sonido volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca del campamento, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Ese silbido no venía del camino, venía del monte. Marcos ya había caminado varios minutos cuando empezó a notar que algo no estaba bien. Al principio fue una sensación leve, difícil de explicar. El monte estaba demasiado silencioso. No era el silencio normal de la noche, ese en el que se escuchan grillos, ramas moviéndose, algún pájaro nocturno. No, era un silencio distinto, pesado, como si todo alrededor estuviera esperando. Marcos apretó un poco más el bulto que llevaba envuelto en la campera. El chico seguía llorando, pero ahora el llanto era diferente, más bajo, más irregular, como si se estuviera quedando sin aire. Ya falta poco, murmuró Marcos, más para tranquilizarse a sí mismo que al chico. Siguió caminando entre los árboles. El sendero apenas se distinguía en la oscuridad. La luna apenas se filtraba entre las copas altas del monte. Fue entonces cuando escuchó el primer silbido, muy suave, tan suave que pensó que había sido el viento. Marcos siguió caminando, pero unos segundos después el sonido volvió. Un silbido corto, agudo, como si alguien estuviera llamando desde lejos. Marcos frunció el ceño y miró alrededor. «¿Hola?», dijo, levantando un poco la voz. Nadie respondió. El monte seguía igual de inmóvil. Bajó la mirada hacia el chico que llevaba en brazos. Por un segundo, una idea absurda le cruzó la cabeza. Que el silbido había salido de ahí, del chico, pero enseguida negó con la cabeza. «Debo estar medio mareado», murmuró. Había tomado bastante esa noche, más de lo que estaba acostumbrado. El alcohol todavía le daba vueltas en la cabeza.
Seguro estaba confundiendo los sonidos del monte. Siguió caminando, pero entonces el silbido volvió. Esta vez un poco más claro, y Marcos sintió algo que le tensó la espalda, porque ahora el sonido parecía venir mucho más cerca, casi pegado a su pecho. Marcos tragó saliva. Intentó ignorarlo. Fue entonces cuando notó otra cosa: el peso. Al principio pensó que era cansancio. El camino no era corto y el terreno era irregular. Pero no, el chico cada vez pesaba más. Marcos acomodó los brazos. «¿Qué pasa?», murmuró. El bulto se movió levemente y Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque la sensación era extraña. No era solo peso, era como si el cuerpo que llevaba estuviera creciendo, muy despacio, pero creciendo. Marcos apretó la campera alrededor del chico y siguió caminando más rápido. Intentó no pensar en eso. Intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero entonces el silbido volvió a escucharse, esta vez más largo, más claro, y Marcos ya no tuvo dudas. El sonido venía de lo que llevaba en brazos. Se detuvo en seco. El corazón empezó a latirle más rápido. Miró hacia el camino que tenía adelante, después hacia atrás. El monte seguía oscuro y quieto, demasiado quieto. Marcos bajó lentamente la mirada hacia el bulto. El llanto había cesado. Ahora solo se escuchaba una respiración lenta, irregular, y por un instante Marcos sintió algo que le heló la sangre. Debajo de la campera algo se movió, pero no como se mueve un bebé. Era un movimiento distinto, más fuerte, más pesado, como si lo que estaba dentro ya no fuera tan pequeño. Marcos tragó saliva y por primera vez desde que había levantado a esa criatura del suelo, empezó a preguntarse si realmente había sido buena idea hacerlo. Por un momento pensó en seguir caminando sin mirar, en ignorarlo, pero el silencio del monte era demasiado pesado y el peso en sus brazos seguía aumentando. Respiró hondo, bajó la mirada. Con una mano abrió apenas la campera y lo primero que vio fueron los ojos. No eran ojos de bebé, brillaban en la oscuridad con una intensidad extraña. Pequeños, pero llenos de algo que a Marcos le heló la sangre. Los ojos lo estaban mirando, directamente. La cara que empezó a distinguir bajo la tela era pequeña, arrugada, sucia de tierra. La boca estaba sonriendo, una sonrisa torcida. Entonces la criatura dejó escapar un sonido. No era un llanto, era un silbido. Corto, agudo, y después habló. Pero la voz que salió de ese cuerpo pequeño no tenía nada de infantil. Era gruesa, áspera, vieja. Nadie me dejó acá. Marcos sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. La criatura inclinó apenas la cabeza y terminó la frase. Porque yo siempre estuve en este monte. En ese instante, el cuerpo se movió con una velocidad imposible. Saltó. Marcos apenas alcanzó a soltar la campera cuando la cosa cayó al suelo con una agilidad animal. Retrocedió un paso, paralizado, y entonces lo vio bien. No era un bebé. Era pequeño, sí, pero su cuerpo estaba cubierto de una piel oscura y rugosa.
Los brazos eran cortos pero musculosos. Los pies descalzos se apoyaban con firmeza sobre la tierra húmeda del sendero. La criatura levantó la cabeza, los ojos brillaron otra vez y soltó una risa baja, rasposa, llena de burla. Marcos sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, porque sabía perfectamente qué era lo que tenía delante. Había escuchado historias desde chico, historias del monte, historias de los viejos del lugar, del ser pequeño que silba en la oscuridad, del dueño invisible de los animales y de los senderos, el pombero. La criatura inclinó la cabeza como si pudiera escuchar los pensamientos de Marcos. Después volvió a silbar, un silbido largo esta vez, y dio un paso hacia atrás, luego otro. La sonrisa seguía dibujada en su cara. De repente se dio vuelta y empezó a correr, no como corre una persona. Se movía rápido, bajo, ágil, perdiéndose entre los árboles como si el monte fuera su propia casa. En pocos segundos desapareció entre la oscuridad. Marcos intentó dar un paso, pero el cuerpo no le respondió. La cabeza le daba vueltas, el corazón seguía golpeando con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. En el campamento, el tiempo empezó a sentirse extraño. Al principio, ninguno se preocupó demasiado. Marcos había dicho que el puesto policial no estaba tan lejos, pero tampoco estaba cerca. Era lógico que tardara. El fuego seguía encendido. Las brasas crujían de vez en cuando, y alguno tiraba otra rama para que no se apagara. Pero con el correr de los minutos, el ambiente empezó a cambiar. El monte se había quedado demasiado quieto. Uno de los chicos miró hacia el sendero por donde Marcos se había ido. «Che, ya tendría que haber vuelto, ¿no?». Nadie respondió enseguida. Otro tomó un trago largo y trató de sonar tranquilo. Capaz lo dejaron esperando allá, o encontró a alguien en el camino. Pero incluso él sabía que eso no tenía mucho sentido. El silencio volvió a caer sobre el grupo. Las risas de hacía un rato ya no estaban. Pasó casi una hora, y entonces uno de ellos se levantó. «No, vamos a buscarlo». Los demás se miraron entre sí. Esta vez nadie discutió. Agarraron las linternas, dejaron el fuego encendido y se metieron en el sendero. El monte de noche parecía otro lugar. Las luces cortaban la oscuridad en franjas blancas que se movían entre los árboles. Las ramas proyectaban sombras largas sobre el suelo. Caminaron llamándolo. «¡Marcos! Boludo! ¿Dónde estás?». Solo el eco apagado del monte les devolvía las voces. Siguieron avanzando unos minutos más, hasta que uno de ellos frenó de golpe. «¡Pará! Ahí». La luz de la linterna cayó sobre algo en el sendero. Un cuerpo. Estaba tirado boca arriba, inmóvil. Corrieron. «¡Marcos!». Se arrodillaron a su lado. Estaba pálido. Respiraba, pero muy lento. Uno de los chicos le sacudió el hombro. «¡Marcos! ¡Despertate!». Tardó varios segundos en reaccionar. Primero, un movimiento leve en la cara. Después, un quejido. Finalmente, abrió los ojos. Miró alrededor confundido, como si le costara entender dónde estaba. «¿Qué pasó?», preguntó uno. «¿Dónde está el bebé?». Marcos no respondió enseguida. Seguía mirando hacia los árboles que rodeaban el sendero, como si esperara ver algo moverse entre la oscuridad. Tragó saliva.
y cuando por fin habló, su voz salió apenas en un susurro. No era un bebé. Los chicos se miraron entre ellos sin entender. ¿Cómo que no? Marcos tardó unos segundos más en responder. Luego volvió a mirar hacia el Monte Negro y dijo: era el Pombero. Nadie volvió a hablar en el camino de regreso. Solo se escuchaban sus pasos apurados sobre la tierra y el ruido de las ramas moviéndose con el viento nocturno. Y desde algún lugar profundo del monte llegó un silbido corto.